Listo. Bueno, continuamos entonces con el repaso de hoy. Cuando nosotros hablamos de la enfermedad glomerular, estamos hablando del daño, la lesión o la disrupción, ¿sí?, de la barrera de la filtración glomerular, que puede ser el resultado de una proteína glomerular, hematuria glomerular o disminución del filtrado glomerular. Estas glomerulopatías las vamos a dividir, como ya hemos visto en clase, en dos grupos. Una primaria, unas secundarias, ¿no? Y dentro de las primarias ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que cuando nosotros hacemos el estudio de estas patologías, no vamos a encontrar una causa directa que va a generar este daño, ¿sí? Y, por ejemplo, no estamos hablando de enfermedad de cambios mínimos, estamos hablando de una membranosa primaria o idiopática, una nefritis por IgA, una focal segmentaria primaria, podríamos considerar una postestreptocócica aguda, pero ya aquí ya estaríamos también teniendo en cuenta que, ojo, aquí sí habría una causa directa, ¿sí? Y también la enfermedad antimembrana basal glomerular. Ahora, con respecto a las secundarias, es el resultado claro, ¿sí?, de una enfermedad multisistémica, y en este caso tenemos a la nefropatía diabética, tenemos a la nefritis lúpica, a la vasculitis asociada a ANCA, las amiloidosis, las glomerulonefritis postinfecciosas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hablaríamos de las postestreptocócicas, ¿sí?, en general, ¿no?, exceptuando obviamente a la aguda, y las crioglobulinemias de tipo 1, 2 o 3. Ahora, ojo, y esto es algo que quiero que también quede claro, porque, por ejemplo, en el grupo de rotación ya hemos visto, ¿no es cierto?, que pueden haber focales y segmentarias que son secundarias. Y esto, ¿por qué? Porque hay una enfermedad, en este caso, que va a ser el resultado de una pérdida severa de las nefronas, ¿sí? Y esto puede ser por hiperperfusión, ¿sí? Puede también ser una enfermedad que se lleva, obviamente, una enfermedad crónica por largo tiempo, ¿sí? O pues por algunas otras enfermedades que pueden generar también lesiones con el tiempo, ¿sí? Esclerosis, que puede ser tanto focal y segmentaria, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una focal segmentaria, entonces tenemos que determinar, ojo, ¿esta es una primaria o es una secundaria? ¿Sí? En la membranosa la teníamos un poco clara, por ejemplo, en algunas enfermedades, como es el caso del lupus, ¿no? Hay un estadio en el lupus, ¿no es cierto?, que cursa una membranosa, un estadio, ¿no es cierto?, o una clase histológica tipo 4, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, nosotros lo teníamos claro, a una membranosa puede ser secundaria, y puede ser secundaria también a enfermedades, pues, como las enfermedades oncológicas, como algunas otras infecciones, pero con respecto a la focal segmentaria, casi siempre la asociábamos a una primaria. Pero aquí nosotros vamos a darnos cuenta que hay otras enfermedades que nos pueden dar lesiones de una focal segmentaria, y cuando tenemos una focal segmentaria, entonces tenemos que descartar este secundarismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no?, ¿cuáles son las enfermedades que pueden generar, ¿sí?, lesiones de focal segmentaria? Miren, hay múltiples, ¿sí? Hay múltiples causas, igual que en la membranosa,
¿sí? Muy parecidas también hay algunas infecciones virales, ¿sí? VIH, por ejemplo, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, algunas otras que son un poquito más frecuentes ahora, ¿no? Por el tipo de dieta que nosotros tenemos, como es el caso de la obesidad, ¿sí? Y, ¿no? ¿Cuál sería el tema o el problema aquí? Es que a veces nosotros podemos catalogar una glomerulopatía como una causa y luego resulta que podemos estar ante el cuadro de otra posibilidad, de otra causa o de otra enfermedad sobreagregada, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que determinar bien. Este cuadrito ya lo conocen. Aquí es simplemente para que ustedes determinen bien si están ante un cuadro de un síndrome nefrótico o de un síndrome nefrítico, ¿no? Y si comparte de ambos, entonces estarían ante un cuadro de una mixta, ¿no es cierto? Y bueno, también aquí tendríamos este cuadrito que nos va a ayudar bastante para, de acuerdo al síndrome que presenta nuestro paciente, tal vez nosotros no podemos decir si es un nefrítico porque no tiene todo lo nefrítico, solamente tiene una proteinuria asintomática o tiene una hematuria asintomática. No puedo decir que esto es un síndrome nefrítico, ¿sí? O un síndrome nefrótico en algunos casos, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos vamos a ayudar, ¿sí? Entonces, si hay proteinuria asintomática, esto puede ser una de cambios mínimos o una foca segmentaria. Oh, pero yo había aprendido o había entendido que estas cursan con síndrome nefrótico, ¿sí? En la mayoría de los casos cursan con síndrome nefrótico, pero también pueden cursar con proteinuria asintomática, ¿sí? Entonces tenemos estas dos posibilidades. Una hematuria asintomática, nefropatía por IgA. Tenemos también un síndrome nefrítico, ¿sí? Una glomerulonefritis proliferativa, ¿sí? O un síndrome nefrótico, cambios mínimos, foca segmentaria que hemos mencionado, membranosa, puede ser también una membrana proliferativa, ¿sí? Podría ser en algunos casos, sí, una IgA puede cursar con un síndrome nefrótico, sí podría. Y una rápidamente progresiva, aquí quedemos cuidado con las vasculitis. Puede ser una antimembrana basal glomerular, puede ser una pausa inmune o mediada por inmunocomplejos, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve este cuadrito? Porque según lo que mi paciente presente o en el caso clínico que yo me encuentre con mi paciente, voy a poder entonces catalogar en qué grupo está y de acuerdo a eso pensar en las posibilidades diagnósticas, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy con un síndrome nefrótico, ¿sí? No significa que que no puede darse, pero es menos frecuente, ¿no? Que sea una proliferativa, por ejemplo. Entonces voy a pensar primero en estas y si estas no me salen, recién buscaré lo que es más raro, ¿sí? Entonces, tenemos asintomáticos, pueden ser unas proteinurias, pues obviamente que son menos de 3 gramos, ¿sí? Hematurias, ¿sí? Que si bien es cierto, o sea, entran dentro del rango de hematuria porque tienen más de 2 glóbulos rojos, ¿no? En la sangre, pero puede ser que pase desapercibido para el paciente, ¿sí? Puede ser un hallazgo casual, no sé, le hicieron hacer un examen para una cirugía que estaba programada, una cirugía simple, pongamos, no sé, pues, una rinoplastía, ¿no? Y de repente encontraron en sus exámenes prequirúrgicos un examen de orina que estaba pues con una hematuria, pongámonos, de 6 a 10 por campo, ¿no? Entonces, el paciente no tiene ninguna molestia, pero ya está presentando estos problemas.
Una hematuria macroscópica. Como su nombre lo dice, esto ya es evidente, ¿sí? Obviamente no necesariamente pues tiene que haber dolor o tiene que haber coágulos, ¿sí? Pero, ¿no? Al presentarse así es evidente para el paciente y obviamente pues hay que descartar la causa, ¿sí? Algunas pueden ser asintomáticas y otras sí pueden presentar algunas molestias, tal vez un poquito de dolor, ¿no? Etcétera. Y puede ser también un síndrome nefrótico, que ya sabemos una proteinuria en rango nefrótico. Si pues es un adulto, es mayor de 3.5, si es un niño, mayor de 40 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Aquí sí hay que tener bastante cuidado con el área corporal total. Una hipoalbuminemia menor de 3.5, ¿sí? Algunos ponen de punto de corte menor de 2.5. Además, hipercolesterolemia o dislipidemias y la lipiduria, por ejemplo, ¿no? El síndrome nefrítico, que aparte de la presencia de hematuria, una proteinuria no en rangos nefróticos, va a presentar hipertensión, ¿sí? Y también compromiso de la función renal. La rápidamente progresiva se va a dar en días a semanas, o sea, así, brutal, rápida. La proteinuria, usualmente menos de 3 gramos al día, ¿no? Hematuria, puede haber también incremento de la presión arterial o puede estar normal también, ¿sí? Y también puede haber, ¿no? Características de vasculitis, ¿no? Especialmente, por ejemplo, cuando hacemos la biopsia, podemos saber crecientes, podemos ver semilunas, etcétera, ¿no? Y las glomerulonefritis crónicas, ¿sí? Asociadas, por ejemplo, presencias de hipertensión, ¿sí? Proteinurias que pueden llegar a ser en rango nefrótico, ¿no? Y lo más importante, por ejemplo, que nosotros debemos tener en cuenta aquí, y por qué hacemos bastante énfasis en esto, es que ustedes, según el síndrome que presente su paciente, ¿sí? El síndrome clínico que presente su paciente, ustedes van a poder catalogar qué tipo de patología es la que está presentando. Obviamente, pues, como les dije hace un momento, no significa que esto se va a dar 100% en todos, pero es lo más frecuente. Entonces nosotros primero tenemos que ir a lo más frecuente y después, cuando ya no cuadra, no calza, no entra en ninguna de las que nosotros consideramos como lo más frecuente según cada síndrome, recién nos vamos a lo más raro, ¿sí? Para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico adecuado, ¿sí? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Chicos. Todo claro, todo claro. Dígame. Claro, queda como secundaria, pero en casos muy agudos podríamos considerarlo como una primaria. Ya después lo vamos a aclarar. No tienen por qué saberlo si este cuadro es un poquito más avanzado, pero sí, las postestreptocócicas y las postinfecciosas principalmente lo vamos a considerar como secundarias, ¿ya? Para que quede más claro para ustedes. Y bueno, con respecto entonces a la nefropatía de cambios mínimos, ¿sí? Lo principal y que nosotros tenemos que tener en claro, por ejemplo, qué es lo que nosotros tenemos que conocer con respecto a cambios mínimos, ¿sí? Tiene sus características propias, ¿ya? Entonces, sí, en la fisiopatología hay un aumento de la permeabilidad glomerular, se le llama una nefrosis lipoide, ¿por qué? Porque obviamente a nivel histopatológico, ¿sí? En la microscopía de luz podemos encontrar gotitas lipídicas en las células tubulares. Por eso se dice nefrosis lipoide. Y bueno, pues es una podocitopatía. El blanco principal es el podocito, ¿ya? Epidemiológicamente, pues obviamente, ¿quién es su grupo? Blanco son
niños, ¿no? Y niños menores de 10 años. Es el mayor grupo de los pacientes afectados. ¿Pueden haber pacientes adultos? Sí pueden haber, no son los frecuentes, ¿sí? Pero por lo general tendríamos que buscar aquí una posibilidad de una causa secundaria, ¿ya? Es, como les dije, más frecuente en niños y por tanto, ¿no? Tiene muchísimo mejor pronóstico. La clínica, obviamente, como ya mencionamos, o cursa con una proteinuria sintomática o puede también cursar como un síndrome nefrótico. Vamos a ver edemas, vamos a ver sí, pues, anasarca, dificultad respiratoria, ¿sí? Y hay un antecedente interesante, historia de atopía o de alergias en la familia. Laboratorios, pues obviamente si estamos hablando que cursa con proteinuria, pues tenemos que pedir una proteinuria de 24 horas, ¿sí? Podríamos encontrar algunos casos con hematuria, pero es menos del 15%. Vamos a encontrar hipoalbuminemia, un IgG disminuido y el complemento va a estar normal, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, a nivel histopatológico, hemos dicho en la microscopía de luz, vamos a ver unas gotitas lipídicas a nivel de células tubulares, pero en la inmunofluorescencia, ¿sí? No vamos a ver, ¿sí? Nada positivo. No hay inmunocomplejos. En la microscopía electrónica, ahí sí podríamos mencionar que en algunos casos se puede ver fusión de los procesos epiteliales a nivel de los pedicelos, de los podocitos, ¿no? Tratamiento, corticoide, ¿sí? Prednisona o metilprednisolona, 1 miligramo por kilo por día, ¿sí? Por 4 a 16 semanas, ¿no? La biopsia no es lo recomendable, ya lo hemos dicho también en clase, pero en caso de que no haya respuesta, ya pasé, ¿no? Más de un mes de tratamiento y no tengo respuesta, tengo que pensar, que mencionamos hace un momento, que a veces estas primarias no vienen solas, sino que están asociadas a otras glomerulopatías que posiblemente pueden ser o primarias o secundarias. Y bueno, miren, acá tenemos un cortecito, ¿sí? De una muestra de biopsia renal. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? ¿Qué son estos? Estos como que fueron ovillitos, ¿lo ven? ¿Qué son? ¿Están? ¿Qué es, Kenneth? ¿O qué son? Son glomérulos. ¿Notan alguna alteración o alguna observación? No, no es cierto, están normales. ¿Estos qué son? Túbulos, ¿no es cierto? ¿Ven algo anormal? No es cierto. ¿Esto ustedes qué podrían decir? Esto me parece que está todo normal, ¿no? Entonces, sí. Esta es, por ejemplo, de una de cambios mínimos. Entonces, ¿y hay causas secundarias? Sí, ¿no? Como ya hemos mencionado, especialmente en los adultos, por el uso de antiinflamatorios no esteroideos, interferón gamma, litio, ampicilina, rifampicina, cefalosporinas, pamidronato, tiopronina, depenilacinamina, sulfalacina, mercurio, alergias, hemos dicho que hay antecedentes de atopías, ¿no es cierto? Polen, ácaros del polvo, picaduras de insectos, inmunizaciones. En casos de neoplasias también, linfoma de Hodgkin, no Hodgkin también, leucemia linfocítica crónica, timoma, carcinoma renal, infecciones, VIH, ¿sí? Sífilis y tuberculosis. Otras glomerulopatías, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Por IgA, por LES o por diabetes tipo 1. Entonces, ¿eso qué significa? Miren, que hace un ratito yo les mencionaba, ¿no? Les decía, foca segmentaria
puede ser por una infección por VIH. Y miren, una cambios mínimos también puede estar asociada a VIH, ojo, ¿sí? Y otras glomerulopatías, como les mencioné hace un momento, pueden estar asociadas a una cambios mínimos, ¿sí? Pero estamos hablando de una cambios mínimos también que puede ser secundaria asociada a otras que pueden ser primarias o secundarias, ¿sí? La nefropatía por IgA, principalmente acá tenemos que tener en cuenta que hay depósitos de complejos inmunes circulantes. Hay activación de la cascada de complemento, pero ojo, no confundir, hay activación de la cascada de complemento, pero laboratorialmente el complemento va a estar normal, ¿sí? Puede haber hematuria macro y microscópica, ¿sí? Van a haber eritrocitos dismórficos y podemos encontrar una IgA elevada en más del 50% de los pacientes, ¿sí? Es la hematuria más frecuente asintomática y es más frecuente en varones, ¿sí? Una incidencia, ¿sí?, de hombres a mujeres de 2 a 1. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Aparte de la hematuria, pueden cursar con un síndrome nefrítico. También hemos mencionado, puede cursar con un síndrome nefrótico, ¿sí? Puede haber afectación de la función renal, puede haber fatiga, malestar general, fiebre, hipertensión, ¿no? Y puede estar asociada también a infecciones faríngeas, ¿ya? Hallazgos a nivel histopatológicos, bueno, los depósitos glomerulares de IgA y acompañados de C3 e IgG en el mesangio, ¿sí? Que las alteraciones son a nivel de mesangio, en menor grado en la pared capilar glomerular. Tratamientos, miren, hace ratito hemos visto que en cambios mínimos el tratamiento principal, ¿cuál era? Corticoides. Aquí podemos utilizar corticoides, sí, ¿ya? Pero también podemos utilizar IECAS, especialmente porque puede haber una afectación a nivel de hipertensión, proteinuria, ¿no? Y ahora hay un montón de medicamentos ya que están empleándose, nuevos, biológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente ya se han encontrado, ¿no? Cuáles son las proteínas que están involucradas en la activación de los linfocitos B, que son pues prácticamente los que generan estos anticuerpos inmunocomplejos que se depositan, ¿no? Porque la inmunoglobulina A, ¿qué cosa es? Es un Chicos, ¿está? Miren que esto lo estoy haciendo para ustedes, ¿ah? ¿Qué es la IgA? ¿Es un Un anticuerpo, doctor. Es un anticuerpo. Entonces, si estamos hablando de un anticuerpo, entonces, ¿a quién tenemos que atacar? ¿O a quién tenemos que bloquear? ¿Al linfocito? B. B, muy bien, o plasmocitos, ¿no es cierto? También. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a reducir, ¿sí?, la cantidad de anticuerpos que son los inmunocomplejos que se van a depositar a nivel de ¿dónde? De mesangio. Entonces, el tratamiento inmunosupresor es importante en los pacientes con IgA. Obviamente, muchos de los inmunosupresores tienen efectos nefrotóxicos, entonces si tenemos un paciente con un filtrado glomerular ya disminuido, ¿sí?, obviamente tenemos que pensarlo 2 veces, ¿sí? Pronóstico pobre, ¿sí? Pues, como hemos visto, genera múltiples sintomatologías, entonces, sí, su pronóstico no es tan bueno y especialmente sin tratamiento, el pronóstico es muchísimo peor, ¿ya? En la focal segmentaria, miren, acá hay algo interesante, ¿sí? Porque ustedes se han dado cuenta que la focal segmentaria la ubicamos en el mismo grupo que van las de cambios mínimos. Y hay algunos que nos dicen, oh, pero
Focal segmentaria, ¿sí? Parece que fuera la parte evolutiva de una cambios mínimos. Parece como que empieza con una cambios mínimos y luego, ¿sí? Y luego evoluciona a una focal segmentaria. ¿Ya? Y bueno, se han encontrado que sí, pues hay los mismos anticuerpos, hay posibilidades de las mismas causas, entonces podría ser, ¿sí? Obviamente es complicado decir, vamos a hacerle seguimiento a un paciente que esté en cambios mínimos y vamos a ir viendo cómo evoluciona, que llegue a focal segmentaria. No podemos hacer eso, ¿no? Eso es antiético. Pero no suena tan loca esta posibilidad, ¿sí? Entonces, al igual que cambios mínimos, la lesión es directamente hacia los podocitos, ¿ya? Epidemiológicamente, ¿sí? Puede afectar a pacientes jóvenes, adultos jóvenes, ¿sí? 18 a 45 años, es más frecuente en varones. El 20% de los pacientes puede cursar con un síndrome nefrótico. Sí, porque no nos han dado otros mandiles. Gracias. Sí, jefa. Ya, gracias. Entonces, como les estaba comentando, es más frecuente en varones y el 20% va a cursar con un síndrome nefrótico, ¿sí? Al igual y muy parecido que cambios mínimos. Representa el 10% de las biopsias renales en las evaluaciones de las proteinurias. Clínicamente, pues, cursa con proteinuria y pueden haber también edema periférico, ¿sí? De 60 al 75%, o sea, la gran mayoría, ¿sí? Y puede haber en algunos casos hipertensión, ¿sí? Más o menos un 50%, puede haber hematuria, un 30 o un 50%, e insuficiencia renal de un 25 o un 50%, ¿sí? Entonces, como les decía, si nosotros tenemos esto en cuenta, entonces tenemos que descartar la posibilidad de una secundaria, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros estamos tratando una focal segmentaria con inmunosupresión pensando que estamos ante el cuadro de una primaria y no responde bien? ¿Ya? Porque acuérdense que puede hacer insuficiencia renal si es que nosotros no determinamos adecuadamente la causa. Miren, es un porcentaje relativamente importante. Entonces, es importante determinar, ¿esta es una primaria? ¿Sí o sí es una primaria? ¿O todavía no le he buscado 100% que esta pueda ser una secundaria? Laboratorios, hipoproteinemia, albúmina menor de 2 gramos, hipogamoglobulinemias, hiperlipidemias, complemento normal. Miren, acá se aparece VIH, pero la VIH de la variedad colapsante, ¿sí? La variedad colapsante es la que tiene peor pronóstico, ¿sí? Los hallazgos histopatológicos, obviamente hay una esclerosis focal y segmentaria, ¿sí? Y hay cinco variedades histológicas, ¿no? Las más frecuentes tenemos la clásica, ¿sí? Y la que tiene peor pronóstico es la colapsante. Tratamiento: corticoides, sí, a altas dosis, por si acaso, 1 miligramo por kilo por día, ¿ya? Y si se dan cuenta, aquí, que es la primera línea en sí de tratamiento, es muy parecido al tratamiento que utilizamos para cambios mínimos, ¿ya? 50% de respuesta te tiene que dar en 2 a 6 semanas. Ahora, si no hay buena respuesta, de segunda línea tenemos los anticalcineurínicos, que puede ser ciclosporina, ¿no? En los estudios se ha utilizado la ciclosporina, pero también se está hablando del tacrolimus, por ejemplo, ¿no? IECAS, ISGLT2, ARA2, por ejemplo, se están utilizando para el tratamiento también de las focas segmentarias, ¿no? Incluso se habla, cuando no hay respuesta inmunológica, el uso del rituximab también en la focal segmentaria. Pronóstico: sin tratamiento definitivamente va a falla renal terminal, remisión en menos del 10%, ¿sí? Espontánea, es decir, o sea, sin tratamiento, menos del 10% puede remitir, pero la gran mayoría va a ir en enfermedad renal crónica terminal. Y bueno, aquí tenemos
las 5 clases o variantes histológicas. La no específica, ¿sí? Que es una, o es la más frecuente, porque nosotros acá decimos, por ejemplo, ¿no? Esta variante es periliar, ¿sí? Vemos aquí, a nivel vascular, muy cerca de la parte vascular que encontramos, la esclerosis, ¿no es cierto? O celular también, ¿sí? TIP, ¿sí? O variante de punta también le dicen, y la colapsante, ¿sí? Han visto acá todo colapsado. Si no encaja dentro de estas 4 clasificaciones, entonces es una no especificada y esta es la más frecuente, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve esta clasificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto también nosotros vamos a poder determinar cuál de ellas es la que tiene peor o mejor pronóstico, ¿sí? Por pronóstico ya hemos visto la colapsante, ¿sí? Y la que tiene mejor pronóstico es la de punta o la TIP. Causas de las formas secundarias de GEPS, enfermedades infecciosas, pues ahí tenemos, miren, VIH, hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr, drogas, interferón, litio, anticalcineurínicos, ¿sí? Pamidronato, alendronato, inhibidores de la mTOR, esteroides anabolizantes, heroína, respuesta adaptativa a la hiperfiltración. Y miren aquí, ¿qué significa eso? Pues obviamente si hay disminución de la masa renal, oligomeganefronia, displasia renal, nefropatía por reflujo, nefropatía crónica al injerto y anemia falciforme. Y sin disminución de la masa renal, tenemos aquí a la relacionada por obesidad, a las enfermedades glomerulares primarias y a la nefropatía diabética y la nefroangiosclerosis. A ver aquí, ¿qué pregunta ustedes se plantearían con este cuadro? ¿Alguien además de Kenneth que esté presente? ¿Nadie más? ¿Me escucha? Sí, se me escucha. Y ya, a ver, ¿qué te plantearías? ¿Qué pregunta? Quizás puede ser más común debido a las variedad de enfermedades que estén, que haya secundarias, ¿no? Pues, Ya, estas son secundarias. Pero no dirías, a ver, un momento, pero si estamos hablando de los inmunosupresores y estamos hablando, por ejemplo, de anticalcineurínicos, ¿sí? Como parte del tratamiento, ¿no? Y bueno, si me están hablando acá de los inhibidores de la mTOR, estos son inmunosupresores que se utilizan con bastante frecuencia en las enfermedades glomerulares. ¿Eso qué significa? Que mi paciente que pueda tener, por ejemplo, si yo le estoy dando diclofenolato, ¿no es cierto?, everolimus a un paciente y resulta que tiene una enfermedad glomerular primaria y le estoy dando ese tratamiento, o un paciente trasplantado. ¿Eso qué significa? Que por el tratamiento, doctora, ¿podría ser una GEP secundaria? ¿O cómo plantearía yo un paciente trasplantado que está haciendo una GEP secundaria o es una o una glomerulopatía de novo que había sido la causa previa de su enfermedad renal crónica? ¿No les parece eso? ¿No se preguntarían eso? Porque algunos de estos medicamentos son inmunosupresores que nosotros utilizamos. Sí, obviamente hay algunos que sí son medicamentos que ya hemos mencionado que tienen efectos de toxicidad cuando hemos hablado de nefritis túbulo-intersticial, ¿no es cierto? Pero los otros son medicamentos que utilizamos para el tratamiento de las glomerulopatías.
¿no? Y muchas de las glomerulopatías primarias, es decir, ¿no? Incluso en algunas secundarias. Entonces, miren, eso sería, al menos plantearía, ¿no? No sé, hasta un estudio, ¿no? Para determinar, ojo, esto puede ser causa del tratamiento que le estamos dando a esta glomerulopatía. Entonces, ¿debo usar estos tratamientos o cómo es que debo regular el tratamiento que le voy a dar a los pacientes? Es una pregunta que les dejo, ¿no? Tenemos primarias, ¿sí? Tenemos formas secundarias, formas hereditarias y de origen desconocido, ¿sí? Las formas hereditarias principalmente por mutaciones genéticas, ¿sí? Y bueno, pues clínicamente pueden ser síndromes nefróticos o proteinurias no nefróticas, pero depende de un gen mutado, ¿sí? Y estas formas pues se presentan así de manera esporádica o son ya de manera familiar, ¿no? Ya hay alguien que está presentando esto y posiblemente pues lo puede heredar a sus hijos, ¿no? De manera genética. La membranosa, ¿sí? Aquí, ¿por qué es membranosa? Obviamente hay un engrosamiento de la membrana, ¿no es cierto? Un engrosamiento global, difuso de la pared capilar y depósitos complejos inmunes subepiteliales, ¿no? IgG y C, un complemento, ¿no? C3. Entonces, fisiopatológicamente hay un depósito de inmunocomplejos en el espacio subepitelial. La endopeptidasa neutra fue uno de los primeros inmunocomplejos o anticuerpos que se han estudiado, o depósitos que se han estudiado, pero también hemos encontrado el Pladocer, ¿sí? Que se dice que es la principal causa del 70 e incluso hasta el 80%, ¿sí? Del, la causa de una glomerulonefritis membranosa primaria, ¿sí? Obviamente ahora ya tenemos muchísimos más anticuerpos o antígenos involucrados, ¿sí? En esta glomerulonefritis. ¿Qué es lo que o a qué grupo etario es la que va a afectar? Afecta, sí, a adultos, ¿sí? Y pacientes mayores de 60 años, adultos relativamente jóvenes y pacientes mayores de 60 años asociado principalmente a malignidad, ¿sí? Clínicamente, síndrome nefrótico, 80%. Puede haber proteinurias en rangos no nefróticos también. Puede ser asintomático. Puede haber también trombosis de la vena renal en un 40%. Los laboratorios, pues ya hemos dicho, proteinuria en rango nefrótico. Puede haber hematuria microscópica. Puede haber... Puede haber también función renal normal, eso es importante, ¿sí? Porque hemos hablado de focal sedimentaria, afectación de función renal. Cambios mínimos hemos dicho, puede haber en un 15%, ¿no es cierto? Pero aquí, membranosa, por lo general, la función está normal, complemento normal, ¿no? Aunque hay depósitos de complemento, ¿sí? El complemento está normal, ¿sí? ¿De quién más también hablamos que el complemento a nivel laboratorial estaba normal? Pero sí vamos a encontrar a nivel de depósitos. Si están atentos, van a saber responder. ¿Quién? IgA, muy bien. Si están atentos. Tratamiento corticosteroides, agentes alquilantes, clorambucilo, ciclofosfamida, ciclosporina, IECAS, ¿sí? Todo. ¿No es cierto? Y si es positivo al anti-PLA2R o es asociado a PLA2R, ¿qué tratamiento utilizamos? Ritu.
Rituximab. Rituximab, muy bien, ¿no? Pero aquí el tratamiento más importante son los agentes alquilantes, clorambucil, hoy no utilizamos, pero sí ciclofosfamida. ¿Y cómo se llama ese esquema de tratamiento para la membranosa? Ponticelli. El esquema de Ponticelli, muy bien. ¿Ya? ¿Su pronóstico? Bueno, si tenemos una remisión completa espontánea de la proteinuria, 5 hasta un 30%, ¿no? Si es parcialmente espontánea proteinuria, 25 o 40%. Que pueda llegar a falla renal terminal, a los 5 años podría ser un 14%, especialmente si no hay un buen tratamiento o no hay una buena adherencia al tratamiento, ¿no? 35% a los 10 años y un 41% a los 15 años, ¿no? Tenemos pacientes, por ejemplo, con membranosas que están muy bien con su tratamiento, ¿sí? Durante varios años. Y acá tenemos, miren, lo que estábamos mencionando, ¿no es cierto? Todos estos son los antígenos que pueden estar asociados a una membranosa. Una membranosa primaria o también pueden ser membranosas secundarias. Causas de secundarias, infecciones, miren, parásitos, ¿sí? Infecciones también bacterianas, infecciones virales, tumores, cáncer de órganos sólidos, colon, estómago, pulmón, pero también pues melanomas, linfomas, fármacos, los antiinflamatorios no esteroideos, metales pesados, oro, mercurio, penicilamida, fluconazol, probenicid, trimetadiona, levamisol y enfermedades sistémicas como lupus, Sjögren, enfermedad mixta de tejido conectivo, sarcoidosis, tiroiditis autoinmune, enfermedad por IgA, etc. Biopsia renal. Voy a hacer algunas modificaciones. Biopsia renal en un caso de, por ejemplo, nefropatía membranosa. Y miren, ¿qué ven ustedes acá? ¿Qué ven a ver aquí en esta primera figurita o imagen? ¿Qué es esto? Un glomérulo, ¿no es cierto? ¿Y qué están viendo? ¿Sí? ¿Qué están viendo ahí? Están engrosaditas, ¿no es cierto? Pero no veo proliferación celular. Pero sí están engrosaditas, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Y aquí, en la imagen B, aquí está el capilarcito, ¿no es cierto? Está engrosadito, sí está engrosadito, pero miren qué es lo que están viendo aquí. ¿No ven como una especie de, como está un poquito, esta es otra tinción obviamente, ¿no? Y por eso nos permite ver. Pero ¿cómo está esto? ¿Cómo parece esto? ¿No les parecen como una especie de púas, de espinas? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Esto entonces es característico en la pared capilar, ¿ya? Por eso es que aquí la vemos engrosadita, pero aquí la vemos como púas, ¿no? Entonces este es el signo característico de la membranosa. Y acá en esta microscopía electrónica, ¿qué es lo que están viendo? ¿Ven aquí una especie de acumulaciones así pintaditas, un poquito más oscuritas que lo demás? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, doctora. ¿Sí? Que está rodeando toditito, ¿no es cierto?, el capilar. Esos son los depósitos electrodensos que tienen, o electrón densos, ¿sí? Y esos están homogéneamente distribuidos a lo largo de todo este epitelio de este capilar glomerular. ¿Sí? Estos depósitos nos está diciendo, pues, que es una membranosa. ¿Sí? Ahora estamos con una lesión membranosa, pero ¿esta es una primaria o es una secundaria? ¿No es cierto? Entonces, obviamente, si es una primaria, estos depósitos van a ser, hemos dicho, C3, ¿sí? No vamos a tener C1Q, porque si hay C1Q, esto es membranosa secundaria, ¿sí? ¿Qué más tenemos que tener? Obviamente, los depósitos
son, como hemos dicho, exclusivamente y homogénicamente de localización subepitelial. Sin embargo, las secundarias las podemos encontrar en mesangio, en subendotelio y también en el subepitelio. Predomina la IgG4 y acá IgG1 y IgG3. Ausencia de proliferación celular en el glomérulo y puede existir proliferación celular mesangial y endotelial en la secundaria. En la primaria hay tinción positiva y hemos dicho para PLA2R. Ya, también la trombospondina, ojo, puede estar positiva en aproximadamente menos del 10% de los casos primarios. ¿Ya? Y bueno, pueden haber algunos otros también antígenos, ¿no? Pero en las secundarias son negativas a estos dos, ¿no? Se han encontrado en algunos casos que dice, ¿no? Puede ser positivo en algunos casos de neoplasias, la trombospondina, pero no es muy frecuente. Presencia de estructuras tubuloreticulares en las células endoteliales, especialmente la membranosa lúpica. Entonces, con este cuadrito ustedes van a poder decir, según, obviamente ustedes ya vieron aquí, ¿no? Esto es una membranosa. Pero ahora comparo. Entonces, ¿qué es lo que aquí le faltaría para que ustedes digan o puedan concluir con todo esto? ¿Qué les está faltando ahí? Inmuno. Fluorescencia. Inmunofluorescencia, ¿no es cierto? Muy bien. Glomerulonefritis membrano-proliferativa. 3 tipos, ¿sí? Si hay la tipo 1, depósitos subendoteliales, la tipo 2, depósitos densos en la membrana basal glomerular, y la tipo 3, depósitos subepiteliales y subendoteliales. Epidemiología más común, ¿sí? Más o menos, pues, aproximadamente los 30 años, 10% de las biopsias renales. La clínica puede haber hipertensión leve, ¿sí? En la tipo 2 puede ser la hipertensión un poquito más severa, puede haber hematuria, proteinuria sintomática, edemas en un 50%, puede haber oliguria en un 20% y hematuria macroscópica en un 15%. Laboratorialmente hay anemia normocítica normocrómica, hiperlipidemia, hipoalbuminemia, hipocomplementemia, proteinuria, pues va a haber afectación de la función renal, por tanto una filtración glomerular disminuida. ¿Sí? Histopatológicamente, proliferación mesangial y endotelial, más engrosamiento de la pared capilar por depósitos inmunes subendoteliales y o depósitos densos intramembranosos, más interposición mesangial. Las indicaciones para el tratamiento, pues una proteinuria mayor de 3 gramos, enfermedad glomerular o intersticio activo, presencia de semilunas, deterioro progresivo de la función renal, disminución también o disfunción renal como presentación. ¿Qué podemos utilizar? IECA, SARA-2, tiazidas y corticoides, ¿no? Obviamente ahora ya tenemos más tratamientos porque ya se han encontrado incluso que hay, de acuerdo al tipo de depósitos que pueda presentar nuestro paciente, ¿no? Un tratamiento más dirigido. Puede evolucionar a enfermedad renal crónica. Antimembrana basal glomerular es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Órgano específica donde lo principal es la presencia de los anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿no? Y, bueno, causan una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿sí? Y puede ir asociado también a una hemorragia pulmonar en el caso de Goodpaster, ¿sí? Fisiopatología, pues los anticuerpos se unen a la membrana basal glomerular, hacen quimiotaxis y activan a los neutrófilos, generan daño endotelial e inflamación. Hay una distribución bimodal, o sea, significa que hay 2 grupos etarios afectados. De 20 a 30 años es más frecuente en varones, ¿sí? Y síndrome de Goodpaster de 60 a 70 años es más frecuente en mujeres. Clínicamente, disuria, hematuria, edema distal, uremia, hipertensión, y a nivel pulmonar,
hemoptisis, ¿sí? Laboratorialmente, positividad, anticuerpos antimembrana basal glomerular por ELISA y un Western blot, creatinina normal en más del 36% de los pacientes. Tenemos que hacer siempre una imagen de tórax, radiografía, tomografía, son ANCA positivos, más del 32%, ¿ya? La tira reactiva también o proteinuria 24 horas, es importante también. Hallazgos histopatológicos, el patrón lineal por depósitos de IgG en la membrana basal glomerular, más obviamente también una glomerulonefritis crescéntica. Tratamiento, protocolo de Hart-Mercy, que son corticoides más ciclofosfamida más plasmaféresis. Pronóstico no es muy bueno, ¿sí? Y es pues obviamente una de las que son más fulminantes y obviamente, sí, podemos mantener un paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? En este tipo de glomerulopatías. Clasificaciones aquí de las glomerulonefritis, ¿sí? Según cada una de las que hemos mencionado, ¿no? Y obviamente también si hay alteraciones a nivel de sedimentos, si hay hematuria recidivante, si hay nefrótico, si hay nefrítico, si hay una insuficiencia renal rápidamente progresiva o si hay también una glomerulonefritis crónica. Hallazgos serológicos con glomerulonefritis primarias, ¿sí? Con respecto a complementos, ANCAs o antiplados R, ¿sí? Miren, acá está bonito, ustedes pueden decir aquí, ¿cómo está el complemento? Normal, 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 justo lo que hemos mencionado, ¿no? Las membranoproliferativas aquí pueden ir normal, pero pueden tener alteración del complemento, ¿no? La endocapilar, consumo de complemento. ¿Cuál es la endocapilar? ¿No les dice nada? Hazlo positivo. ¿Cuál es la endocapilar? Postestreptocócica. Postestreptocócica. Muy bien. Entonces acá tenemos pues un algoritmo, ¿sí? Tenemos un paciente con proteinuria glomerular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo está el sedimento urinario? ¿Sí? ¿Es obviamente de un nefrítico o no? Si es de un nefrítico, entonces obviamente busquemos, ¿hay evidencias de enfermedad multisistémica? Si la respuesta es no, entonces tengo que buscar, ¿no es cierto?, enfermedades o glomerulonefritis primarias o alguna enfermedad secundaria que aún no ha sido diagnosticada, ¿cierto? Si la respuesta es sí, obviamente pues ya tenemos la causa, entonces de acuerdo a la enfermedad multisistémica que tenga nuestro paciente o que estemos diagnosticando en ese momento, es que tenemos que dar tratamiento, ¿cierto? Si no hay sedimento urinario de nefrítico, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay evidencia de enfermedad multisistémica? Si la respuesta es sí, obviamente pues ya tenemos, ¿no?, la posibilidad de diagnóstico para dar su respectivo tratamiento. Y si la respuesta es no, obviamente pues tenemos que buscar, esta posiblemente sea una glomerulonefritis primaria, ¿sí? Y bueno, aquí para que nosotros podamos tener en cuenta ya más o menos lo que hemos mencionado, pero con un esquemita tal vez un poquito más interesante, ¿no es cierto? Ahora sí, aquí tenemos todos los medicamentos que pueden estar implicados a glomerulopatías, ¿sí? Que nosotros conocemos, que son las básicas, las que hemos mencionado como primarias, pero que pueden ser secundarias al uso de estos medicamentos, ¿no? Y acá están que estábamos hablando, ciclosporina, tacrolimus, que son medicamentos que nosotros utilizamos para nuestros pacientes, ¿no? E incluso IECAS, miren, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Miren, los tratamientos que nosotros utilizamos para nuestros pacientes no están exentos de efectos adversos o colaterales o efectos nefrotóxicos o las infecciones, ¿sí? Infecciones virales, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, VIH, y miren, acá justo lo que mencionábamos, ¿no? Esta puede ser una focal segmentaria, ojo, pero también puede ser una membrana proliferativa
una IgA, e incluso hemos mencionado una de cambios mínimos. Igual hepatitis C, ¿sí? Membrana proliferativa, puede ser una membranosa o puede ser una focal cementaria. Hepatitis B, obviamente la cabeza membranosa, pero también puede ser membrana proliferativa, puede ser glomerulonefritis crescéntica o membrana proliferativa. Va a depender mucho del mecanismo por el que se desarrolla la glomerulonefritis y si hay consumo o no de complemento y también de la presentación clínica, ¿sí? El tipo de glomerulonefritis que tengamos. Efectos neoplásicos. Miren, hace ratito hablamos con respecto a las membranosas que están asociadas a neoplasias, ¿no? Y también hemos hablado incluso de cambios mínimos. Pero miren, IgA también puede estar asociada, la focal segmentaria también puede estar asociada, ¿no? ¿Y cuáles son las que cursan con consumo de complemento? ¿Ya? Por ejemplo, de las primarias, la membrana proliferativa tipo 1 y la membrana proliferativa tipo 2. Estas cursan con complemento disminuido. Y de las que cursan normal, las otras, la GEPS, la membranosa, la cambios mínimos, la IgA y la rápidamente progresiva idiopática. Las secundarias, consumo de complemento, postestreptocócica, endocarditis subaguda, lupus y crioglobulinemia. Y las secundarias con complemento normal, las vasculitis, ¿sí? Las vasculitis. Y acá, más o menos, ¿no? También con complemento normal o con consumo de complemento, ¿sí? También con enfermedades sistémicas, ¿sí? Y también, pues, obviamente con enfermedades primarias. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? A ver, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Miren, 22 años, ¿sí? Orinas oscuras. Dice que se encuentra en recuperación de una infección de vías respiratorias que empezó hace 4 días. La temperatura del paciente está un poquito febril, ¿no? Presión está un poquito alta. Exploración física, no hay dermatosis, articulaciones normales. Examen de orina, pues glucosuria no hay, si hay proteínas una cruz, ¿no? Cetonas, esterasa, nitritos negativos, leucocitos 3 a 6 por campo, eritrocitos 30 a 50 por campo, cilindros eritrocitarios, sodio 138, ¿sí? Bicarbonato 22, BUN 18, creatinina 1.4. Complemento normal, ¿sí? Pendientes los otros exámenes serológicos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Y por qué? Bueno, claro, había una infección viral, ¿no es cierto? Una infección viral respiratoria que está asociada. La edad es varón, 22 años también, ¿no es cierto? Hay una hematuria que es aparentemente, ¿no? De 30 a 50 por campo, si bien es cierto, ha presentado orinas oscuras, ¿no? Y aquí no hay consumo de complemento, ¿no es cierto? Entonces, esta es una nefropatía por IgA. Muy bien. Siguiente. Entonces, efectivamente, aquí para que nosotros podamos comparar, ¿sí? Una IgA por una, pues, postestreptocócica, ¿sí? El desarrollo, como dijo, ¿no? Días, 5 días, 4 días, muy bien. Jóvenes, varones, hematuria macroscópica recurrente. En cambio aquí, pues prácticamente el tiempo es más y aquí son niños, ¿no? Diagnóstico, complemento normal, aquí consumo de complemento, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente caso.
Varón, 32 años, ¿sí? Reciente diagnóstico de linfoma de Hodgkin, acude a consulta por fatiga, edema generalizado, resultados laboratorio, sodio 140, potasio 3, creatinina en 0.9, albúmina en 2, bilirrubina total en 0.9, examen de orina, proteínas 4 cruces, no hay hematuria, signos vitales normales. Entonces, ¿cuál sería? ¿Mm? ¿Nadie quiere decir nada? ¿Todos calladitos? Enfermedad de cambios mínimos, Cambios mínimos. ¿Por qué? porque está asociado al linfoma. Y porque es un síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Puro. Es puro, ajá, nefrótico Puro, puro. no hay otra cosa más, ¿no? Y pues, y sí, pues no, sería lo más positivo, ¿no? Cambios mínimos. Siguiente, mujer, 65 años, ¿sí? Acude por presentar fatiga desde hace 2 meses, ganancia de peso, ¿sí? Entonces, tiene sus antecedentes patológicos, artritis reumatoide, úlcera péptica, hipertensión, consume de manera crónica hidroclorotiazida, paracetamol, ¿sí? No consume tabaco, ni alcohol, ni drogas, presión 120/70, pues frecuencia cardíaca 80, respiratoria 14, edema generalizado, palpación de hígado 5 a 6 centímetros que diré por debajo del borde costal, al examen de orina, proteinuria 4 cruces, ultrasonido renal con crecimiento bilateral, se realiza biopsia renal. ¿Cuál sería el hallazgo patológico más probable que se observe en la biopsia? ¿Mm? A ver. ¿La B, doctora? ¿Cuál? ¿La B? La B, doctora. Depósitos glomerulares. ¿Por qué? Podría traerse una amiloidosis y pues después de con cáncer Ya. de artritis podría ser una amiloidosis. Puede ser una amiloidosis. ¿Y cuál sería ahí una de las condiciones que tiene tu paciente que tú podrías decir que pues, llegaste a ese diagnóstico? Artritis, doctora. Ya, puede ser, sí, puede ser que la presencia de su artritis reumatoide, ¿no es cierto? Muy bien. Paciente varón, 68 años, diabético, sin retinopatía diabética ni alteraciones urinarias previas, con edema palpebral e insuficiencia renal, creatinina de 1.5, ojo, ya está elevado. La causa más probable de su patología, ¿cuál va a ser? ¿Ah? Focal segmentaria. ¿Ya? Eres un paciente varón, ¿sí? Diabético, no hay retinopatía, entonces, ¿a cuál descartarían primero? La diabética, muy bien. Hay edema palpebral, hay afectación de la función renal y sí, pues la única que calzaría ahí sería la focal segmentaria. Muy bien. Varón de 47 años, episodios de hemoptisis, hematuria autolimitada, con complemento normal, presente elevación de creatinina sérica y anticuerpos antimieloperoxidasa en plasma, con patrón ANCA-P. ¿Cuál es la primera posibilidad? Perdón, para entregar la cuchara, doctora. La C. Poliangeitis microscópica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el ANCAP. Por el ANCA-P, ¿no?
Anticuerpo antimieloperoxidasa. Muy bien. 67 años, enfermedad renal crónica secundaria, nefropatía diabética, creatinina en 3.2, filtrado glomerular con CKD en 14 mililitros por minuto. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? ¿Cuántos son que sacan ustedes? ¿O No, él está a cargo suyo. sí? ¿Cuántos están faltando? ¿Cuántos donantes tienen ustedes a su cargo? No, ningún donante tenemos a cargo. Ninguno. Aquí pediste consulta de transferencia. Sí le hemos pedido porque lo han pasado por error con nosotros, pues, pero es postquirúrgico. Ya, no puedes pedir, tener cuidado. Puede estar ahí nomás, pero pásele pues usted, porque tiene que pasarle ustedes, pues revisar la sonda, todo eso. No, está bien, ya he dejado su indicación de dieta, todo, pero páselo pues, doctor. A cargo de ustedes. Muy bien. ¿Cuál sería? ¿La veo, doctora? Está fácil, ¿ah? A ver. La B, claro, pues si tiene filtrado glomerular menor de 15, ¿qué estadio tiene? Estadio 5. Estadio 5. Entonces, ¿qué se hace en estadio 5? Considera tratamiento sustitutivo renal. 75 años, insuficiencia renal rápidamente progresiva, anurio, mal estado general, fiebre, laboratorio bancas positivo, antimembrana basal glomerular negativo, en la biopsia renal. En la tinción de hematoxilina ósea se observa glomerulonefritis necrotizante con reacción epitelial extracapilar y formación de semilinas en el 80% de los glomérulos. Las técnicas de inmunofluorescencia directa para IgA, IgG, IgM-C3, C1q, kappa y lambda son negativos. O sea, no hay inmunofluorescencia, no hay anticuerpos, no hay depósito. ¿Cuál es el diagnóstico anatopopatológico? Está fácil, ¿ah? No me van a decir post-streptococcus. ¿Cuál? La B. ¿Cuál? La B, muy bien. Vasculitis pausinmune. Mujer, 27 años, eritema facial, 3 meses de evolución, artralgias, fotosensibilidad, orinas espumosas y mínimo de edemas de miembros inferiores de reciente aparición. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. Presenta 4 criterios. Lee si está indicado ser analítica de sangre con estudio inmunológico completo y analítica de orina con cuantificación de proteinuria. Ya. Sí, la verdad es que la A y la B están muy parecidas, ¿no es cierto? Definitivamente esto tiene criterios de lupus y obviamente pues sí, hay que completar los exámenes para el diagnóstico, ¿no es cierto? Y bueno, ¿alguna pregunta? Doctora, Ah, sí. en el caso de HEPS, yo leí que a veces no respondía muy bien. En la mayoría de casos no había respuesta positiva a corticosteroides. En ese caso, ¿qué tratamiento se da? Cuando no hay buena respuesta, si es primaria, pues han hecho todos los estudios, no hay nada más que nos pueda decir que tal vez hayas obviado algo o haya faltado algo para el estudio para que sea una secundaria. Entonces, lo que sigue es el rituximab. Tenemos que ir escalando, ¿no? Si es que estamos ante el cuadro de una primaria, pero hemos dicho que HEPS tiene múltiples causas de secundarismo. Entonces, si tal vez en el momento no se llegaron a completar los estudios, porque tal vez no habían los recursos, no sé, pueden haber muchos factores por los que no se llegó a un diagnóstico claro en ese momento, ¿no? Puede tratarse de un secundarismo y como no se ha tratado la causa, pues por más inmunosupresores que le pongas, no va a responder.
otra pregunta? ¿Sí? Ya. Definitivamente, si tienes pues un paciente con compromiso glomerular o renal, obviamente sí, pues tienes que contraindicar el uso de nefrotóxicos, antibióticos, AINES, sustancias de contraste, ¿no? Y obviamente, según la función renal también pues puedes determinar si vas a usar o si vas a corregir dosis de inmunosupresores, porque hemos dicho que hay muchos inmunosupresores que tienen efectos nefrotóxicos y que pueden incluso ser causa de otras glomerulopatías como la focal segmentaria, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, sí, definitivamente hay que evitar, ¿no?, los nefrotóxicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿No hay más preguntas? Brenda, Joel, Roselyn. Todo claro, doctora. Bueno, espero que les pueda servir, ¿ya? Los cuadritos, pues creo que hablan por sí solos. No necesitamos, creo, mucho hacer al respecto, ¿no? Pero de todas maneras, pues, había que explicarlos, ¿no? Entonces, espero que, bueno, les haya servido. Ya, el examen entonces está quedando para el día martes en la noche. ¿Ya, chicos? Doctora, ¿nos podría pasar por favor las diapositivas? Claro que sí. Les pasaré a su compañero para que les pueda compartir. Listo. ¿Ya? Gracias, doctora. Ya, nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.